Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio único y exclusivo de Sin Filtros, el podcast sin censura de su amigo Joe Zavala. Y el día de hoy vamos a conocer la historia de 4 mujeres icónicas locales del estado de Quintana Roo y por supuesto de nuestra madrina de Playa del Carmen, hermana, madre, te amo, te quiero, Kenia Cuevas. ¿Cómo estás, amiga? Muy contenta y muy feliz de haber participado estos días contigo, convivido y sobre todo con toda la comunidad acá de Quintana Roo, acá en Playa del Carmen, y muy agradecida con tanto amor y tanto cariño que me han regalado, y obvio que no se pierdan este capítulo porque va a estar súper bueno, muchas vivencias, experiencias, emociones, ¿no?, que se vivieron durante estos días, y creo que eso pues cambia todo el rumbo de la lucha, ¿no?, acá en Playa del Carmen. Y el compromiso continúa porque esta es la primera parada de muchísimas más con Kenia Cuevas. Comenzamos. Hola, hola, buenos días. Buenos días, todavía son las 10:42 de la mañana. Y bueno, comenzamos a documentar el día 1, así es que acompáñame. Quédate aquí porque voy a estar grabando un poquito la verdad de todo lo que vamos a estar haciendo con la gran activista Kenia Cuevas, madre verdadera. Y pues bueno, ya está llegando aquí a Playa del Carmen. Ahorita nos vamos a ir al centro de retención municipal de aquí de Playa del Carmen. Entonces estoy muy contento, vean, ya van las playeras de staff, en la parte de atrás dice Kenia Cuevas. Y ya estoy en camino, de hecho ya hay algunos activistas que están allá afuera esperando para poder entrar. Contento, feliz, como pueden ver la carretera está muy tranquila. Es domingo, es temprano, esperemos que todo salga muy bien porque la verdad es de que pues entrar a estos lugares pues obviamente siempre hay un riesgo como todo. Así que es por eso que decidí grabarles todo este contenido. Voy a meter mi teléfono, voy a cuidar mucho las personas que están allá adentro, pero me autorizaron grabar, así es que y tomar fotos. Entonces pues bueno, seguramente les voy a estar compartiendo y van a estar viendo un poquito de todo esto. Muchísimas gracias por el apoyo, por supuesto también a las empresas privadas que se sumaron, que nos apoyaron con los hospedajes, con los alimentos. Muchísimas gracias al Instituto de la Juventud también, porque también hizo su aportación por ahí. Así es que muchísimas gracias. Kenia ya ahorita se va a estar enterando de quiénes fueron las personas que apoyaron para esto. Así es que pues vámonos porque se pone muy bueno. Estoy grabando mi documental. Nos encontramos aquí afuera del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen con activistas. Bueno, ya aquí nos estamos preparando. Aquí estamos en el Centro de Retención Municipal de aquí de Playa. Hermanis, las vivencias que tuvimos dentro del centro de retención definitivamente marcaron un antes y un después de mí. No solo quienes estuvimos presentes, sino también a las personas internas. Acercarnos como población LGBT y visitar a quienes forman parte de la diversidad dentro de un espacio así, cambia vidas, transforma momentos y devuelve algo que ahí dentro muchas veces se pierde: la ilusión. Y aunque parezca un gesto sencillo, ahí adentro significa todo, para ellas, para ellos y por supuesto también para mí. Yo soy muy emocional y muy sentimental. Y cuando Kenia terminó su conferencia y comenzaron a escucharse sus voces, me quebré, lloré, no pude continuar. Tuve que salir unos minutos para respirar, porque lo que se vive ahí adentro es demasiado, pero también fue algo divino, profundamente humano y muy bello. Gracias al movimiento de inclusión, al Parlamento y a la Vida Positiva Playa también, que llevamos dulces, piñatas y pudimos conectar con niños, niñas y niñas junto a sus madres, padres y familiares. Bueno, y ahora estamos acá separando todo que nos mandó la diputada María José Osorio para dejar aquí un poquito en el centro de retención. Así es que estamos separando para tratar de entregar divididamente. Vean nada más, se lucieron, la verdad. Si nos pueden acompañar todos aquí en la parte de atrás con Kenia y el staff. ¿No?
De hecho, si le puedes mandar una para el periódico Mural. Derechita. Oye, y el buen sin lentes. Nos encontramos en el centro de retención de Playa del Carmen y recuerden que Nuestra mayor venganza será ¡ser felices! Oigan, estamos aquí con Kenia Cuevas, saliendo del centro de retención. ¿Cómo te sentiste? Ay, pues muy contenta. Atrapada. Fíjate que tuvimos un grupo de personas LGBT muy organizadas, muy lindas, y la verdad es que logramos conectar y bueno, la identificación de las historias pues son reales, ¿no? Y siempre se necesita la buena escucha, y yo creo que estos momentos para ellos y ellas es de suma importancia, de mucha felicidad, porque el vernos, el acompañarles, y pues eso les da tranquilidad de que hay gente afuera preocupándose. Yo te agradezco, amigo, y el recibimiento a todos y todas que me han dado acá en Quintana Roo. Y bueno, estamos acá en Playa del Carmen, vamos a iniciar con nuestra agenda de trabajo, y obvio que aquí inicia el compromiso para seguir trabajando en el municipio, en el estado, y bueno, pues la alianza que tenemos desde la Alianza de Marchas es contribuir en todos los estados de la República, ya que yo soy la madrina, ¿no? La verdad. Pues bienvenida a Playa del Carmen, sabes que te amamos, te queremos, y pues comenzamos con la agenda, la primera visita de muchas que se vienen próximamente para Playa del Carmen. Así Muchas. es que pues, así que les voy a caer como maldición. No es cierto, que Dios les bendiga, y recuerden que todo lo que imaginen en esta vida es real si sus corazones así lo desean, y por ello hoy nuestra mayor venganza será ¡ser felices! ¡Bravo! Esta madre Kenia ya recibiendo a la gente, vean nada más. Gracias a Carnitas El Duro por recibirnos, estuvo muy rico. Muchísimas gracias, ven aquí ya están reconociendo a Kenia. Después de eso, nos fuimos a las calles de Playa del Carmen a encontrarnos con las trabajadoras sexuales, con mujeres trans que todos los días resisten desde la invisibilidad. Ahí, Kenia Cuevas se sentó a escucharlas, a hablar con ellas sobre sus necesidades reales y las problemáticas que enfrentan en el municipio. Lo más alarmante, la falta de medicamentos para la prevención y la erradicación del VIH, la ausencia de preservativos, lubricantes y sobre todo el miedo. El miedo a denunciar ante la fiscalía, porque muchas veces sus casos se quedan ahí varados, sin respuesta, sin justicia. Pero a raíz de esta visita, dimos un paso más. Fuimos juntas y juntos a la fiscalía. Logramos hablar directamente con el titular fiscal de Playa del Carmen. Y desde ese momento la historia empieza a cambiar. Minutos después, Kenia Cuevas ofreció una rueda de prensa privada, sí, justo antes de entrar al conversatorio. Ahí fue cuestionada sobre la ley Paola Buenrostro y la iniciativa presentada por la diputada Ilimis, y esto fue lo que ella respondió. Esa propuesta ya la leí, y es una propuesta que no cumple, ¿no?, con todas las características que se requiere como el dictamen final, pues precisamente para que las mujeres se vean representadas ante la justicia. Ni siquiera involucran la ley de víctimas. Entonces, Casa de las Muñecas y las colectivas con las que ya hablé, pues vamos a presentar esta iniciativa como propuesta, como una nueva propuesta, que es la iniciativa Paola Buenrostro, que nace efectivamente de este caso de Paola Buenrostro y que debería homologarse en todo el país. Sin embargo, pues ya al observar que esta ley no está cumpliendo con todas estas características, esta contrapropuesta la vamos a solicitar a través de una comisión ciudadana ante el Congreso, porque pues al final van a tener que determinar las dos, y la que esté más completa es la que va a avanzar. Buenas tardes, primero que nada a todos, todas y todes. Gracias por estar aquí, por darse el tiempo y el espacio de escuchar, reflexionar y acompañar. Saludo también con mucho gusto a las autoridades que se encuentran presentes, al director Ryan de la Dirección de Diversidad Sexual, a las colectivas, activistas y sobre todo a la población que hoy nos acompaña. Este no es solo un evento, como yo ya lo había dicho anteriormente, es un acto de visibilidad, de memoria y de dignidad. Hoy nos reunimos para hablar de derechos humanos, pero también de vidas reales, de historias que han sido silenciadas y de resistencias que siguen de pie. El conversatorio nace desde el activismo,
desde la necesidad de generar espacios seguros donde la diversidad no se tolere, sino que se respete y se celebre. Agradezco profundamente también a quienes hicieron posible este espacio, a las instituciones que se sumaron como el Instituto de Cultura, al Instituto de la Juventud y por supuesto el apoyo más importante para que tuviéramos aquí a nuestra amiga Kenia Cuevas y por supuesto también a las demás ponentes, la diputada María José Osorio, quien se sumó a esta causa después de muchas solicitudes. Quiero reforzar que fue la única persona que decidió sumar y apoyar para este proyecto. Entonces, pues les agradezco muchísimo realmente por estar aquí. Para mí es bien importante, no les veo ahorita, pero sé que hay muchas personas que quiero y que estimo y valoro muchísimo de verdad que estén aquí. Vamos a comenzar este queerversatorio, vamos a escuchar el día de hoy historias de amigas, hermanas, que por supuesto han luchado muchísimo y es por ese motivo que yo decidí invitarlas para que podamos conocer sus historias y por supuesto desde el activismo y la gran lucha de Kenia Cuevas hemos esperado tanto por este momento y yo me siento muy contento, muy feliz de que gracias a la historia de Playa del Carmen y a Playa Pride, quien fue la primera asociación civil que creyó en mí, no como activista sino como conductor. Así es que muchísimas gracias porque eso me ha llevado hasta el momento quien soy. Muchas gracias. ¡Que se escuche! Aquí vamos a gritar, vamos a aplaudir, vamos a cantar, es nuestro espacio. Quiero que le den un fuerte aplauso así con esas mismas ganas a mi amiga, una mujer que quiero muchísimo, que admiro. Ella es una gran señora, no es Jenny Rivera, es Coco Torres, activista de poblaciones LGBT y referente en el deporte inclusivo, ganadora de un amparo a nivel federal que garantiza el derecho a las mujeres trans a jugar voleibol libremente en la rama femenil. Fuerte el aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Joe, por haberme invitado aquí esta noche. Me siento muy honrada por haber sido escogida como la representante de las chicas trans aquí de Playa del Carmen. Y pues como todos ya me conocen, soy una mujer peluquera, estilista, tengo mi propio negocio aquí en Playa del Carmen. Y pues uno de mis propósitos siempre ha sido pues apoyar a la comunidad trans para darles empleos, ya que como todos sabemos, las chicas trans siempre hemos tenido muchos obstáculos y hace 14 años que yo llegué a Playa era bastante difícil conseguir trabajo. Yo personalmente me topé con muchos obstáculos al principio cuando llegué aquí para poder conseguir un trabajo porque no tenía yo un cambio de identidad de género y por el hecho de tener documentos con un género masculino, las puertas se me cerraban todo el tiempo. Estuve alrededor casi de 2 meses sin trabajar, sin dinero, tocando puertas y al final pues encontré un lugar donde me dieron trabajo aquí en la plaza y pues ahí empezó mi historia. Nos prohibieron que las mujeres trans participáramos en los deportes como en la rama femenil. Y junto con otras chicas y con el apoyo de la NADE, Iván Lara, el presidente de la NADE, hicimos un amparo indirecto contra la Federación de Voleibol para que se nos dejara participar en las ramas femeniles en todos los estados y en todos los eventos de voleibol que fueran oficiales de la federación. Ella es una activista por las poblaciones LGBTTIQA+, y parte del Cancún Pride, impulsora de espacios seguros, visibilidad y acompañamiento comunitario desde el activismo local, Linger Michel. ¡Arriba Cancún! ¡Claro que sí! Contenta, feliz de estar aquí. Gracias, John, en serio, por la invitación.
a la dirección de universidad de Rayito, muchas gracias. Antes de estar acá atrás, ver a grandes personas de playa, por los padres, a defraudarlos, a tenerlos también a ellos, hay que entender que tienen una educación antigua, que venían de otros valores, que venían de otros pensamientos, y era muy difícil. Yo no soy de la vieja escuela, pero gracias a ellas tenemos muchas cosas que hoy en día tenemos. Por ese derrame de sangre, por esa deuda histórica que se tiene, por ellas, porque México tiene historia también, tiene de lucha. Quintana Roo también tiene una historia de lucha. Y es ahí donde nos tenemos que agarrar, ser sororas entre nosotras, combatir y educar, porque no es luchar, porque el odio no se combate con odio. Hay que trabajar mutuamente para construir una sociedad digna entre todos los individuos. Eso es lo importante. A partir de mi despertar, porque desde temprana edad supe que el cuerpo que fue biológico no me identificaba. Mi madre es de pocas palabras, no acepta sus culpas. Ella basa acciones, cambia. Un día llegó, me dio un corset y un hilo dental, nunca lo utilicé. Ahí lo tengo de recuerdo. Y sin embargo, hoy por hoy les puedo decir y atrever que todos los días me levanto con la mejor familia, porque entendí que antes de ser activista tenía que educar mi entorno. No me cansé, no tiré la toalla. Yo decía, no puedo ayudar a las demás personas, no puedo entender a las demás personas si una, no me entendía a mí, y dos, no educaba a mi familia, a mi primer círculo, a mi entorno. Y cuando empecé a hacerlo, empecé a descubrir muchas cosas en la sociedad. Empecé a descubrir que muchas personas pasaban lo mismo, cosas peores. Y empecé a hacer altruismo, empecé a construir esa red, empecé a construir esto de su nacimiento, y agradezco mucho a todos y a cada uno de mis compañeros y a personas que se han sumado a esta lucha aquí en Quintana Roo. Y bueno, casi mi hermana venía naufragando, pero llegó. Ella es una activista también por poblaciones LGBTTIQA+, y viene desde Cozumel. Su trabajo está enfocado en el salud, por supuesto, en la visibilización, el acompañamiento y acceso digno para las personas de la diversidad sexual. Fuerte el aplauso, por favor, para Anja Alonso. Vengo de la isla de Cozumel, por lo visto no soy la única, está mi compañera Lana, y estoy muy agradecida que esté el día de hoy, porque me recuerda a mis inicios. Justamente cuando vino pandemia, es ahí donde me descubrí, y yo no tenía ningún referente, no sabía dónde buscar información, no buscaba dónde. Entonces yo tenía una amistad con ella, tengo una amistad todavía con ella, y recuerdo que yo le dije, oye amiga, creo que me siento como tú, le dije. Y recibí unas bonitas palabras, no lo quise decir a medio mundo porque no sabía cómo. Recuerdo que ella me acompañó, gracias a ella pude hacer mi cambio de identidad. Ella fue la primera, yo fui la segunda, y desde ahí fue cuando dijimos, no, ¿sabes qué? Atrás de nosotras vienen muchas, quieren aprender, quieren educarse. Y es ahí donde entra Ania. Yo les dije, ¿quieres cambiar tu nombre? Te acompaño. ¿Qué te falta? ¿Dinero? Ahorita lo juntamos. Y nunca me quise poner una barrera, jamás. Porque aunque mi familia era la primera, jamás iba a permitir que eso me detenga, porque si eso me hubiera detenido, no estuviera hoy aquí. Viene nada más y nada menos que una mujer lesbiana, porque había por ahí algunas dudas entre si todas las personas que iban a participar eran personas trans o no binarias, y no, también tenemos una mujer lesbiana que está cambiando la historia de Quintana Roo. Ella es ganadora del Premio Nacional de las Mujeres Indígenas, destacada por la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, acercando la información a comunidades originarias mayas. Toda nuestra diversidad, ella la está transcribiendo en lenguaje maya de manera escrita, y la verdad es de que es una gran mujer. Y yo sí les voy a pedir un fuerte aplauso para Yasmín Pech, por favor. Quintamikesh, oye, bienvenidos aquí, estoy muy feliz de hablar con ustedes. Trincabae, Yasmín Pech Monje, Trincajale, Felipe Carrillo Puerto, Yete, Tené, Quinmeya. Yo trabajo escribiendo, traduciendo. No tengo una carrera tan grandiosa como las que acaban de mencionar,
creo que hasta me dieron ganas de llorar. Soy una persona pues muy sencilla realmente. Y estaban todos los programas de radio. Había desde Alcohólicos Anónimos, había un programa que estaba para niños, para mujeres, de derechos humanos, había programas de todos. Y me puse a recapitular en mi cerebro y dije, ¿por qué no tenemos un programa que sea de la diversidad sexual? La radiodifusora es del INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, porque si no lo saben, Felipe Carrillo Puerto está más por ahí, es donde ocurrió la guerra de castas, ahí estamos todos los mayas. Entonces fue un proceso largo, de la cual yo siempre voy a estar agradecida con la radiodifusora por decir sí, porque aunque no lo crean, sí había el miedo de que el programa de radio, que al final ya no terminó siendo un programa de radio, fue una campaña de 5 spots acerca de qué es ser lesbiana, gay, bisexual, transexual y travesti, que se empezara a pasar. Y había miedo de saber qué nos iban a decir, de cómo iba a ser la reacción, porque a fin de cuentas la radio hasta el día de hoy sigue llegando a 240 comunidades mayas, al menos de Felipe Carrillo Puerto. Entonces las radiodifusoras todavía siguen siendo vigentes en las comunidades. Estaba muy feliz porque cuando su mamá había escuchado el spot de radio acerca de que era ser lesbiana y se dio cuenta de que no era algo malo, no la sacó de su casa. Entonces yo sentí que el trabajo sí estuvo valiendo la pena, entonces me he dedicado a hacer traducciones respecto a la diversidad sexual en esa lengua, y yo creo que eso es hacer revolución, porque cuando salió la cartilla de los derechos de las mujeres me dijeron, ¿no lo quieres traducir? Y yo dije, no quiero, pero necesitamos a una mujer y no hay mujeres traductoras, o al menos ¿quién lo va a hacer? Y por mi cabeza pasaron muchas mujeres, porque sé que sí hay mujeres que hacen traducción, pero decidí hacerlo porque dije, hace falta que una persona que sea de la diversidad sexual esté ahí, una persona que sea una mujer lesbiana lo haga. Y a pesar de que hubieron muchísimas críticas, mucho, logramos hacer la traducción, y digo logramos porque al final trabajamos en equipo para hacerlo, 3 increíbles mujeres junto conmigo, y no saben la alegría que se siente decir, hicimos la cartilla de los derechos de las mujeres en lengua maya y somos el primer estado a nivel nacional en tener esa cartilla en una lengua originaria, y está en las manos de las mujeres. Y realmente yo creo que no, muchas veces, justamente le estaba comentando a Joe, hay una entrevista que me hicieron donde me dijeron, pero la radio ya no se usa, y yo así de, no me digas eso, porque aquí la radio sí se usa, la radio sí está vigente. Y hubo una persona, nunca lo voy a olvidar, que me dijo, no hay razón para traducir la cartilla porque nadie lo va a leer. Entonces realmente ha sido un proceso muy complicado, porque hay comunidades donde todavía hay mujeres que no saben que tienen derechos, o sea, que tienen el derecho a escoger con quién se quieren casar, para empezar. Y hay muchas personas, y se los digo porque quienes me conocen o han visto el colectivo en el que estoy, habrán visto que hicimos una encuesta anónima de diversidad sexual, y solo entre José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto salieron 500 personas, anónimas, 500 personas, muchísima gente, y todos pidiendo apoyo emocional, todos pidiendo educación que habla acerca de la diversidad sexual, porque eso no se había hecho antes en las comunidades. Y hasta me puse a hablar con mis compañeros y dije, yo ni siquiera sabía que había un pueblito llamado San José II y salieron 2 personas de ahí. O sea, imagínense. Entonces, creo yo que mi trabajo no ha sido tan grande como el de ustedes, pero lo que sí les puedo decir es que justamente acabamos de reunirnos en la Ciudad de México, en varias personas que somos de la diversidad sexual y somos indígenas, para crear la red juvenil indígena y afromexicana de la diversidad sexual, porque entre nosotros tenemos que apoyarnos. Y ya para terminar, porque sé que ya hablé mucho, hice una traducción a tu famosa frase, nuestra venganza es ser felices, y lo voy a leer porque estoy muy nerviosa. Mientras ellos están enojados, nosotros somos felices. Y yo sé que este momento Playa del Carmen lo ha esperado muchísimo,
tenemos a una hermana, a una aliada, a una mujer activista y defensora de los derechos humanos, referente nacional e internacional en la lucha por la dignidad, la justicia y los derechos de las mujeres trans en México. Fuerte el aplauso para Kenia Cuevas. Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todos. ¿Cómo están? Pues yo estoy muy contenta y muy feliz de compartir aquí el escenario con mis compañeras, que son grandes historias y que las historias hay que contarse. Yo soy Kenia Cuevas, directora y fundadora de Casa de las Muñecas Crecias, una organización civil legalmente constituida el 2 de abril del 2018 a consecuencia de haber presenciado el primer transfeminicidio reconocido en este país. Yo soy una mujer transexual de 52 años, ya sé que parezco de 15, pero ya tengo 52 años. Y bueno, a mí me tocó vivir la violencia, ¿no?, que mis amigas también han compartido, estructural, sistemática e histórica que hemos demandado a las personas de la diversidad. En esos años, pues no, esto no era una realidad, ni siquiera el término de mujeres transexuales existía porque antes nos decían las vestidas. Y bueno, pues déjenme decirles que desde que tengo uso de razón, desde que yo me acuerdo quién soy, siempre me gustaron los niños. Pero también desde que tengo uso de razón, desde que sé quién soy yo, supe que en esta sociedad eso estaba mal. Así que fui creciendo con esta incongruencia, con esta disforia de género, que es el no saber dónde perteneces. Sin embargo, también desde que era muy pequeña, pues empecé a recibir violencia física y verbal y psicológica por parte del primer círculo que debería de haberme resguardado, cuidado y protegido, que es mi propia familia. Mis hermanos me decían, camina bien, y me daban el mazapanazo. Hable bien, y me daban la patada. Pero déjenme decirles que a esa edad yo no comprendía qué era hablar o caminar bien. Sin embargo, con estas violencias fui creciendo bajo la tutela de mi abuela materna, quien fue la que nos crió a mis hermanos y a mí. Yo soy la menor de 7, porque mi madre vivía en su sueño americano y mi padre tenía otra familia. Y por ello fui creciendo con mi abuela, quien ella pierde la vida cuando yo cumplo 9 años. Y cuando ya me quedo sola con mis hermanos bajo su tutela, pues estos ya ni siquiera me daban de comer. Así que un día, muriéndome de hambre, fui a buscar a un amigo de mi abuelita. Yo crecí en un barrio muy famoso allá en la Ciudad de México, que es el barrio de Tepito. Y fui a buscar al amigo de mi abuelita y le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo hambre. Y me dijo este señor, vente todos los días, ayúdame a hacer el aseo del local y yo te pago para que tengas que comer. Así es como yo empiezo a trabajar a los 9 años, pues para poderme llevar un taco a la boca. Sin embargo, cuando mis hermanos se enteraron que yo ya estaba trabajando en ese lugar, me esperaron en la sala y me dijeron, quien trabaja en esta casa paga un gasto, y me quitaron mi dinero. Y yo toda enojada, me acuerdo que me salí de la casa, caminé rumbo a la Alameda, que es muy cerca de Tepito a la Alameda, y llegué justo y me senté en unas escaleritas donde estaban de concreto enfrente de un hotel que se cayó en el temblor del 85, el Hotel Regis. Pero en esa esquina era un punto de trabajo sexual de mujeres transexuales. Y también existían los niños rata, que eran niños en situación de calle, que consumían sustancias, vivían en las coladeras. Y pues no les decía niños rata por vivir en las coladeras, sino porque las ratas eran sus mascotas. Y estos niños también ejercían el trabajo sexual en esa esquina. Y bueno, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida en ese momento. Lo que sí sabía es que yo ya no quería regresar a esa casa donde todos los días de mi vida me violentaban. Así que esperé en ese lugar y justo cuando estaba oscureciendo, a lo lejos, observé una silueta de una mujer. A esa edad, yo nunca había visto ni convivido con ninguna mujer trans, pero al verla, me identifiqué. Y yo dije, wow, claro que sí me puedo dejar mi pelo largo, claro que sí me puedo hacer mis trencitas, ponerme mis moñitos, ser una niña. En 2 minutos me deconstruí y vi una realidad que muy internamente de mí yo la sentía y la experimentaba, pero que no sabía cómo expresarlo. Y entonces al verla me acerqué a ella y le dije, oye, yo quiero ser como tú. Y se me quedó viendo esta mujer de arriba para abajo. Déjenme decirles que en esos años, como decía la compañera,
sí vivíamos una persecución por el Estado, faltas administrativas, que eran las faltas a la moral, por andar incitando a los pobres hombres a la prostitución, nada más que allá en México sí nos llevaban al torito. ¿Y saben qué nos hacían en el torito? Nos ponían chapopote en los glúteos, nos cortaban el pelo a rapa y después con chile molido nos lo ponían en la cabeza y nos sacaban a la calle a bater con nuestras prendas femeninas porque para ellos era la forma de ridiculizarnos para que se nos quitara la homosexualidad y la transexualidad. Entonces déjenme decirles que en este lugar, pues ya esperé, justo cuando estaba oscureciendo, vi a esta mujer, me acerqué, le pedí que me arreglara como ella y me dijo, pues ponte a trabajar. Háblale a un carro, cóbrale tanto, te va a llevar a un hotel, obedécele todo lo que te diga y después regresas conmigo. Pues yo con la ilusión de que esta mujer me iba a ayudar a arreglarme como ella, pues fui, le hablé a un carro, se detuvo un sujeto, me subí al vehículo y en el camino iba, ¿qué crees? Es que mis hermanos me pegan, me quitaron mi dinero, tengo hambre, mi abuelita se murió, es más, llévame contigo, le dije. Y este sujeto se me quedó viendo y me dijo, no, yo no te puedo llevar conmigo, yo vengo y contrato a alguien, te voy a pagar, igual te puedo dejar la habitación donde vamos a estar pagada unos días y después tú te las arreglas. Yo acepté y él fue mi primer cliente a los 9 años como trabajadora sexual. Sin embargo, ya no regresé con aquella mujer, en primero porque me dio miedo salir del hotel, en segundo porque no conocía la Ciudad de México, yo no sabía geográficamente dónde estaba. Y bueno, me quedé a dormir y al otro día me tocan para hacer el aseo de la habitación y en la espera me percató que era un hotel que le daba residencia a mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Que esa es una de las violencias sistemáticas e históricas que hemos vivido y demandado. Cuando queremos rentar un departamento o un cuarto como vivienda, se nos ha criminalizado nuestra identidad, asumiendo que todas somos borrachas, que vamos a meter hombres, vamos a consumir drogas, ¿no? Y entonces por ello no nos rentan estos cuartos o departamentos y terminamos viviendo en hoteles de la Ciudad de México, aunque el día hay que pagar una habitación. Y entonces cuando veo que de todos los cuartos había mujeres trans, no, pues me volví a emocionar. Yo dije, no, yo quiero ser así, ¿no? Y me acercaba y le dije, oye chicas, yo quiero ser como ustedes. Y una de ellas me volvió a ver, me acuerdo, y me dijo, ¿y traes dinero? Y yo me acuerdo que saqué los billetes que me había dejado el cliente y así todos se los di en la mano. Y me dijo, pues vámonos. Me llevaron al centro y me compraron una peluca, zapatillas, pestañas, maquillajes. Y al regresar al hotel me sentaron frente al espejo y me dijeron, esta es la primera y la única vez que te vamos a arreglar. Si tú no aprendes, pues ya se imaginaron cómo me dijeron, ¿verdad? Entonces yo puse mucha atención, la verdad es que nunca dejó de latir mi corazoncito, estaba muy emocionada y al finalizar me dijeron, ahorita venimos por ti, nos vamos a ir a arreglar a nuestra habitación. Cuando yo me vi por primera vez ante ese espejo, por primera vez me reconocí, por primera vez me identifiqué y dije, esa sí soy yo. Y me agarraba el pelo de la peluca, me agarraba el maquillaje, me puse mis tacones y empecé a caminar alrededor de la habitación cuando después de unas horas llegan estas mujeres, pues ellas ya estaban totalmente con experiencia en el trabajo sexual, llegaron todas producidas, yo las veía como unas diosas, me acuerdo, y entonces me acuerdo que me dicen, vámonos, y yo, ¿a dónde? Pues a trabajar, hija. Te acabas de terminar tu dinero, ¿con qué vas a pagar el hotel? ¿Con qué vas a comer? Nosotras no te vamos a mantener, así que órale. Me subieron a un taxi y me llevaron a la avenida de los Insurgentes, esquina con Álvaro Obregón, donde en ese lugar ya era un punto de trabajo sexual de mujeres trans, pero también en este lugar ya teníamos una madrota, una mujer que nos pedía pagarle la calle para podernos parar en esa esquina. Pero pues déjenme decirles que al convertirse este punto en uno de los lugares más seguros, porque la madrota le pagaba a la policía ya no nos detenía, y si no nos detenían teníamos la oportunidad de generar para pagar nuestro hotel y nuestra comida. Cuando nos llegaban a detener y nos llevaban al Torito 36 horas, cuando una salía a las 2, 3 de la tarde del Torito y quería ir rumbo al hotel, pues imagínense, salíamos con las prendas del trabajo sexual, algunas veces con ligueros, medias de red, y así teníamos que salir la barba y pues el bijote ya crecido, sin maquillaje, ¿no? Y entonces pues era primero enfrentarte a toda una sociedad en el transporte público para llegar a esa central. Y me acuerdo que alguien que ve en la madrugada porque tenía mucha calentura.
Y entonces ahí sale el aire, el respirador del metro, sale el aire calientito. Y entonces yo tenía mucha temperatura y decidí ir a Casa Alianza. Dije, bueno, ahí vienen y nos dicen que ahí nos van a rehabilitar y todo. Hoy sí quiero ir, ¿no? Y entonces llego a Casa Alianza y me tuvieron 4 horas en la puerta esperando. Y cuando salió el consejero me dijo, mira, sí te vamos a aceptar, pero aquí tú no eres una niña. Aquí no puedes usar maquillaje. Aquí tú eres un niño y te tienes que comportar como tal. En ese momento, con la temperatura, el hambre y el frío que sentía, les dije que sí, con tal de que me dejaran entrar para comer, bañar y dormir. Pero con el tiempo, ese trato masculino no me gustaba y siempre terminaba pidiendo mi ingreso. Así que empecé a ocupar estas casas únicamente para poderme reponer. Después de un tiempo en la calle, buscaba una casa, me aventaba unos días y otras para la calle. Y así empecé a transitar con el Padre Chichachoma, Hogares Providencia, Casa Alianza. Pero cuando cumplo 13 años, un día me levanto igual en la calle y me levanté con 5 minutos de lucidez. 5 minutos en los que me hizo reflexionar y dije, ya me harté que me estén humillando, de pasar fríos, hambre, soledad. Pues dicen que en esa tal Casa Alianza me van a poner a estudiar, me van a enseñar a leer y escribir. Me decían que me iban a meter a natación, eso me agradaba mucho, ¿no? Y entonces, pues ya no importa que me quieran tratar como niño, yo quiero entrar. Llegué, pedí mi ingreso, me aceptaron y ya después de una semana y media de haber permanecido en este hogar, empecé a presentar delirios auditivos y visuales, delirios tremendos. Empecé a escuchar y ver cosas por haber cortado el consumo de un momento a otro sin ningún tipo de acompañamiento psicoemocional. Mi psicóloga de la casa hogar me llevó de manera inmediata al hospital psiquiátrico de la Ciudad de México, al hospital Fray Bernardino, porque déjenme decirles que en el año 86, que es de donde estoy hablando, en ese entonces todavía se consideraba que la homosexualidad y la transexualidad era un trastorno mental. Pues al llegar al psiquiátrico me empiezan a desintoxicar mi sangre con medicamento y después llega un grupo de psiquiatras y me dicen, oye, ¿y tus papás? ¿Por qué vives en la calle? ¿Cómo te alimentas? Y pues yo muy natural le contesté, yo vivo en la calle, trabajo en Insurgentes y me aviento de 5 a 10 clientes, depende de cómo esté la noche. Imagínense cómo se quedaron los psiquiatras sorprendidos, porque era, imagínense el escenario, una niña de 13 años en situación de calle, consumidora de sustancias trans. Obvio que fue sorprendente y me dicen, ¿y cómo te cuidas? Ah, pues que no me detenga la policía porque ya que nos llevan al policía y nos tapan, ¿no? No, ¿cómo te cuidas en tus relaciones sexuales con esos 5 o 10 clientes con los que te metes? ¿Usas condón? ¿Qué es eso? Ni siquiera conocía el condón. Y me empezaron a explicar que en México ya se estaban presentando los primeros casos de una nueva enfermedad que se empezó a asociar únicamente con homosexuales. Se pensaba que únicamente entre homosexuales se transmitía y que se contagiaba a través del contacto. En ese entonces a esa enfermedad se le denominó el cáncer homosexual, que hoy conocemos como el VIH-Sida. Y entonces pues me empezaron a explicar que me iban a hacer una prueba. Me sacaron 6 tubos de sangre porque no es como hoy, que con un piquetito en el dedo sabemos si somos reactivos o no. Eran 6 tubos de sangre, los mandaban a laboratorios especializados y después de 6 meses llegaban mis resultados. 6 meses de agonía, de incertidumbre, de saber si sí o no, y por fin un día llegó mi psicóloga de la casa hogar, llegó mi psiquiatra, me metieron a un cuartito acá con esponjitas y ahí fue donde me dieron mi diagnóstico positivo a VIH a los 13 años. Entonces, en ese momento yo no pensé nada, la verdad es que yo no conocía nada de esta enfermedad. Estando emergida en la calle y en todos estos procesos, la verdad es que no me preocupé. Sin embargo, lo único que hice cuando llegué a la casa hogar fue pedir mi ingreso. Para mí fue motivo perfecto para seguir consumiendo mis calles. Y así me quedé desde los 13 años hasta mis 28 años de edad en estas circunstancias de abandono social, familiar. Y bueno, pues también empezar a experimentar todas estas violencias en la calle, la soledad. Muchas veces le menté su madre a Dios. Y yo decía, ¿dónde está ese Dios que según es para todos? Ese Dios que según es amor, cariño, que todo quiere que todos hijos estemos bien. Pues yo no creía en eso. Y entonces cuando cumplo 28 años, un día me acuerdo que junté 24 pesos en un semáforo, ya que en ese entonces valía un punto de cocaína 12 pesos. Entonces me acuerdo que llegué a un quemadero ahí en Tepito, que era un departamento de crimen organizado, donde ahí podíamos consumir y comprar. Y bueno, pues llegué y me estaban dando mi droga, cuando en ese momento llegó un operativo.
encapuchados, armados, tirando la puerta y gritándonos todos al suelo. Yo me tiré al suelo. La verdad es que durante todos esos años de consumo viví varios operativos y siempre, ¿qué creen? Por mi aspecto de calle y mal olor, me sacaban. Me decían, sácate ese pinche apestoso de aquí, te vas para allá afuera porque me huele hasta la conciencia, ¿no? Y obvio que eso era un sentido de que no me detenían con el resto de todos los que estaban ahí consumiendo drogas, porque todos se les quemaban. Y entonces por mi mal olor yo sabía que siempre salía para afuera. Entonces como yo ya tenía mis 2 puntos, dije, ahorita me sacan y allá afuera a ver dónde me las echo, ¿no? Pues no, ese día no sucedió así. Negociaron con la vendedora y después llegaron los policías, me tomaron de los cabellos, me sacaron a patadas y me dijeron, ¿desde cuándo vendes cabrón? Y yo, no, jefecito, pues vine a apurarme, pásale para acá. Me llevaron al reclusorio norte y después de 3 días me entregaron un auto de forma en prisión, que es donde me entero que voy por daños contra la salud, posesión, distribución y venta de cocaína. Pero como una mujer trans no cuenta con redes de apoyo, pues no pude alzar el teléfono, ¿verdad? Y hablarle a esa mamá, papá, tío, primo, hermano, rumio, ¿ya sabes qué? Me acaban de detener, pues no. Yo empecé a caminar en la cárcel como en algún momento me tocó empezar a caminar en la calle. Yo traía un consumo activo. Entonces yo necesitaba saber qué iba a hacer dentro de la cárcel para ganar dinero y seguir consumiendo. Y entonces empecé a lavar ropa, a hacer mandados, a lavar trastes, a hacer estancias, ¿no? Pues dentro de la cárcel. Y un día un compañero me dice, oye, mamita, te voy a dar mi ropa para que me la laves, pero ve por ella hasta mi dormitorio. En los reclusorios de la Ciudad de México hay un pasillo que se le denomina el kilómetro, intersecciona con los dormitorios, pero en este pasillo ves a los vendedores de droga, ahí te chinean, te asaltan, ¿no? Te golpean, igual también entre banditas se pelean, pero por ser parte de la comunidad, cada vez que pasábamos eran las burlas, las ofensas, nos aventaban excremento, orines, piedras, huevos, y nada más para burlarse, ¿no? Y ese día que voy pasando, pues no fue la excepción. Voy pasando y me avientan una piedra, y esos ya volteo, pues eso sí, son de los que avientan la piedra y me esconden la mano, ¿verdad? Y entonces vuelvo a caminar y volteo y veo quién estaba aventando la piedra. Pues que me regreso. Si algo aprendí en la calle, fue a meter las manos, ¿no? Y me regresé y le dije, bueno, ¿qué traes, mano? No nos hicimos de palabras y en eso que estábamos discutiendo me sacó una navaja y me da un navajazo aquí. Yo cuando veo la sangre pues me espanté, lo único que se me ocurrió fue hacerme para atrás, me quité mi camisa, me hice una muleta, me desbalanceé, le quité la navaja y se me enterré. Gracias a Dios no se murió. Si no todavía estuviera cumpliendo una sentencia por homicidio calificado, pero sí se le salieron los intestinos. Y ese fue el motivo por el cual me trasladaron a la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, por ser una presa de alta peligrosidad. Y así es como llego a Santa Marta. Y entonces ya llegando a Santa Marta me recibe un custodio y me dice, oye, tú vas para el 10. Y yo, ¿qué es el 10? Es que en el 10 es donde metemos a todos los idosos. En ese momento, compañeros, fue la primera vez que yo pude retirar el diagnóstico. Porque desde los 13 años que a mí me habían diagnosticado esta enfermedad, hasta mis 28 que caigo a la cárcel, tuve que ocultar mi diagnóstico, porque aún estando en el escuadrón de la muerte, donde yo me quedaba a dormir en la calle, si ellos se enteraban que vivía con VIH, también de ahí me corrí. Entonces yo empecé a caminar en la calle sin contarle a nadie, y cuando caigo este reclusorio y me dicen, ¿sabes qué? Aquí te vamos a atender VIH, pues obvio que fue la primera vez que lo vi. Entonces ya me mandan al dormitorio 10 y llegando a este dormitorio me recibe mi custodio del dormitorio y me empieza a explicar cómo le tengo que pagar la vista, que eso es una de las violencias sistemáticas y de corrupción que todavía vive en los centros penitenciarios. Cuando tú estás privado de tu libertad tienes que pasar 4 listas. La primera es a las 7 de la mañana, que es cuando abren tu zona y tú puedes andar en cualquier área común. Las intermedias es a las 11 y a las 4 y en cualquier área común que antes tienes que ir forzosamente en ese horario a tu caseta. Y la última es a las 7 de la noche, que es cuando te vuelven a encerrar. Entonces la primera y la última son de FAO. Pero ya las intermedias, cuando llegas con el custodio y le dices, oiga jefe, me pasa mi lista, ya que te busquen la lista y te encuentran, te estira la mano. Si tú no le das 15 o 20 pesos, pues nada más no le pones la palomita y te mandan al rondín y eres acreedora a un castigo de 30 días en conductas especiales, o sea, cárcel
dentro de la cárcel, ¿no? Y luego, por ser enferma de VIH, me piden que todos los días tengo que ir por mi medicamento al servicio médico y que también, si tengo una falta, son 30 días sin comer. Entonces, al otro día me levanto, pues yo era nueva en el penal, llego y me formo fuera del hospital, empiezo a ubicar a la banda del 10, me empiezan a hacer preguntas, oye, ¿tú por qué vienes? ¿Cuál es tu delito? ¿Por qué caíste? ¿Cuándo caíste? Porque no hay otras preguntas. Y entonces estábamos en eso cuando llega un compañero y me dice, oye, carnalita, no te vayas a tomar las pastillas. ¿Cómo? Pues si no se supone que es para nuestra enfermedad. No, mano, porque con esas pastillas nos están matando. Y yo, no manches, ¿cómo crees? Pues si es gobierno, ¿no? Es la Secretaría de Salud Pública, ¿cómo creen que nos van a estar matando? Sin embargo, sí me metieron la cosquillita, pero yo no podía dejar de pasar a recoger mi medicamento. Entonces, lo que dije, voy a pasar por él, no me lo tomo nada más, pero nada más voy por él para que no me respire. Cuando llego con la enfermera, a sorpresa, te daban las pastillas en la boca y se aseguraban de que te la tomas. Y entonces lo que empezamos a hacer algunos compañeros y yo fue a fingir que no lo tomábamos, y al salir, pues lo escupíamos. Pero las personas que sí ingerían ese tratamiento, curiosamente empezaban a presentar enfermedades oportunistas, pérdida de peso, diarreas, vómitos, temperaturas, y después de un tiempo terminaban hospitalizadas, y ya cuando nos enterábamos, pues ya se murieron. Y así durante los primeros 5 años que yo estuve privada de mi libertad, vi transitar un chingo de banda, pues en estas circunstancias, caían al reclusorio, les daban el medicamento, se enfermaban, hospitalizados y muertos. Y entonces, pues este fenómeno lo empezamos a detectar pues todo el tiempo, ¿no? Imagínense que el dormitorio 10 nunca pasó de 24 personas. Diario había un ingreso, pero diario había un muertito, ¿no? Entonces así, durante los primeros 5 años de mi prisión, pero eso, en ese tiempo yo vi llegar una vez a una chica atrás de ingreso. Yo vivía ignorante del VIH, yo no sabía nada. Y entonces pensaba que al verla bien físicamente estaba bien. Y entonces cuando yo la vi radiante a la chica atrás que llegó de ingreso, me acerqué y le dije, oye, hermana, ¿estás segura que vives con VIH? Y yo te lo repito, comadre, ¿no? Y se me queda bien y me dice, mira, que yo me atiendo en la clínica especializada Condesa y mi médico internista me dice que no me debo de dejar de tomar el tratamiento. Y tú vienes y me dices que no me lo tome, pues yo le tengo que hacer caso al médico, y se lo empezó a tomar. Y entonces yo no conocía la clínica Condesa porque yo caigo en el año 2000, que es cuando se funda la clínica Condesa, ¿no? Y entonces ya con esto, pues la verdad es que yo me quedé sorprendida de que no quiso hacerme caso. Sin embargo, se lo empezó a tomar y un día llegué temprano al hospital. En el hospital también la dinámica era que ponían una mesita y en medio había un pasillo que interseccionaba con los cubículos donde están las camas, pero al fondo había un cubículo con puerta que es donde aislaban a las personas con VIH, pero nosotros como internos le denominamos el cuarto de despegue, porque quien llegaba ahí ya no salía bien. Y entonces estaba viendo mi medicamento y veo que en este cuarto de despegue sale esta mujer trans, literal, con los huesos pegados a la piel, arrancándose el suelo, se lo aventó al enfermero y le dijo, mejor mátese. En ese momento dije, estos cabrones sí nos están matando. Yo no podía hacer nada de eso. Yo era una interna más dentro de un penal donde yo, siendo una mujer trans, estaba viendo una serie de violencias y no podía hacer nada. Pero un día vi pasar al director caminando en una comitiva y me acerqué y le dije, oiga, yo entiendo que ustedes tienen miedo de infectarse, de cuidar esa banda. Pues yo vivo con la enfermedad, ¿por qué no me da chance? Yo puedo entrar todos los días. Y se me queda viendo y me dice, no, ¿cómo crees? Si algo que llega a pasar es bajo mi responsabilidad. Estaba bien preocupado por mi salud, el hijo de la chingada, ¿no? Sin embargo, yo insistí hasta que por fin lo convencí y me dieron el memorándum para entrar de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche y empezar a apoyar en este cubículo, ¿no? Entonces yo cuando llego a ver a los compañeros y compañeras me encuentro con un escenario deplorable. Los compañeros estaban todos enllagados de que ya no se levantaban de la cama, las sábanas todas piezas entre orines, sangre y excremento, las personas ya no comían por sí solas, el olor y bueno, la falta de atención y el abandono era impresionante. Entonces lo que empecé a hacer fue a bañarlos con esponjita, les limpiaba sus camas, se les cambiaba sus sábanas, les ponía sus pañales, les daba de comer en la boca.
e inclusive muchas veces me llegué a pelear con las enfermeras porque les dieran un paracetamol. Empecé a hacer donitas para que les amortiguara las heridas de la espalda, ¿no? De las llagas que se les hacían por ya no levantarse, ¿no? El roce entre la sábana, los fluidos y la piel hace úlceras, y estas úlceras cada vez crecían más. Entonces yo les hacía unas donitas de algún tipo de semilla que amortiguara para que empezaran a secar la jurisdicción, para poder dar la atención dentro de los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Entonces empezaron a entrar médicos internistas, médicos generales, nos empezaron a hacer pruebas, sacada de sangre, estudios, placas, algo que no sucedía con anterioridad. Y entonces nos decían, tómense el tratamiento, tómense estas pastillas. ¿Ustedes creen? Nos decían, este sí es el chido. ¿Ustedes creen que le íbamos a creer? Pues no, tuvimos resistencias para tomarnos el tratamiento. Entonces la misma clínica estratégicamente creó un proyecto para que entraran y nos formaran como promotores de prevención de VIH. Nos empezaron a educar, a dar información, a dar estrategias, a dar insumos, y entonces empezamos a hacer jornadas con nuestros pares. Nos íbamos al área de visita o a los dormitorios a hacer nuestras pruebas, a los mismos internos. De hecho, esto no nomás generó que tuviéramos adherencia al tratamiento y aceptáramos tomárnoslo, sino también disminuyó la discriminación que vivíamos todos los días por el simple hecho de vivir con VIH dentro del penal. ¿Saben cómo nos decían a los dormitorios? Si llegábamos, por decir ahorita, los mismos internos decían, sácate de aquí, pinche mugroso apestoso, deja de tirar los gusanos. Y nos teníamos que ir. Pero gracias a estas campañas de prevención, de aplicación de pruebas rápidas de detección, empezó a cambiar el panorama, y entonces ya no llegaban los internos y nos ofendían de esa forma. Ya llegaban y te decían, mamita, es que va a venir mi amante y necesito unos condones, regálame uno, ¿no? Entonces cambiaba totalmente la dinámica. Y gracias a ello, pues nos dimos cuenta que fuimos utilizados como conejitos de India por farmacéuticas para la construcción de la última generación de medicamentos antirretrovirales. O sea que en nombre de la ciencia mataron un chingo de banda que se cree que no tiene derechos humanos, que son las personas privadas de la libertad. Pero también, como cualquier otra interna, pues me llegó mi sentencia. 24 años de prisión por daños contra la salud, posesión, distribución y venta de cocaína. Y entonces un día acabé mi charola y me fui un fin de semana y me subí a las oficinas con las licenciadas. Y yo, licenciada, mira, complete, no tengo para revisar. Ahí le dejo este collarcito, cómprenelo. Y la licenciada se me queda viendo y me dice, ¿tú por qué vienes? Que jalo la silla, no, manita, a mí me agarraron vidrio, ¿no? Y entonces me dice la licenciada, oye, Esquinia, ¿y por qué no metes un recurso? Acaba de salir una reforma que puede beneficiar tu delito, porque a mí me agarraron en la mentada guerra contra el crimen organizado, donde se le daban 30,000 pesos a cada policía por cada apuesta, ¿no? Entonces no llevaban a los vendedores, no, calma, que eso les tiene miedo. Iban por los consumidores, ¿no? Y ahí sí llenaron las cárceles, ¿no? Entonces, pues ya con todo este panorama me dice la licenciada, mira, yo le dije a la licenciada, perdón, mira, mana, pues está bien chido, pero no sé de leyes, nunca conocí a mi abogado ni mi juez. Fíjate que a mí me entregaron mi auto de formal prisión y mi sentencia por medio de otro interno que gritó mi apellido. Yo alcé mi mano y metieron mis papeletas, y así es como yo me entero. Le digo, no sé de leyes, no sé leer ni escribir, no tengo visita. ¿Cómo le hago, mamá? Le dice, mira, no te preocupes, yo te hago el documento, tú me dejas este collarcito, no lo dejo ahí, ¿no? Pues y ya me llevo mi oficio, ¿no? Con una visita que pues yo me hice amiga de las visitas, ¿no? De los internos, porque yo era muy amigable y muy servicial. Entonces pues todas las mamás, las tías, las hermanas, las cuñadas, las esposas de los internos eran mis amigas, ¿no? Y entonces ya llegué con una y le digo, oye, hermana, hazme un paro, ¿no? Le digo, ¿crees que me puedes llevar este oficio a mi juzgado? Y me dice, sí, claro, ¿cuál es tu juzgado? Yo no estoy todo. Y lo llevó, y así logré una reducción de sentencia. De 24 años de prisión yo ya les compurgaba con esa reducción 10 años, 8 meses, 7 días. Y el día que me notificaron, yo ya llevaba 10 años, 8 meses. O sea, me faltaban 7 días. Entonces yo estaba muy emocionada, me acuerdo que bajé con mis compañeros, les dije, compañeros, yo me voy, cuídense mucho. Entonces en la cárcel se cree que cuando tú te vas libre, si te llevas algo, regresas. Entonces no más que la banda ya, pues se viene el cara, ¿no? Llegan y me dicen, jefa, ¿qué herencia me vas a dejar? ¿No? Pues vengan sobre la herencia. Y también en la cárcel, pues cualquier persona con dinero puede tener lo que quiera, ¿no? Hay quienes tienen armas, teléfonos, drogas, pero las mujeres trans también teníamos algo prohibido. Pelucas, zapatillas, pestañas, maquillajes, vestidos, porque dentro de los reglamentos internos de los centros penitenciarios
varonil dice que si alguien se viste de mujer es intento de evasión, o sea, que quieres jugar vestida de mujer. Entonces no nos permitían nuestra identidad de expresarla dentro de un penal. Y en las noches, cuando me encerraban a las 7 de la noche, era la hora en la que yo me maquillaba, me arreglaba, me ponía mi peluca y todo, pues para seguir defendiendo mi transición y que así no se me olvidara quién era Kenia Cuevas, ya que todos los días en ese penal me interiorizaban que yo era un hombre. Entonces estaba en la repartición de la herencia cuando llegó una estafeta y me dice: Kenia, te hablan en jurídico y te tengo que pasar a certificar. Y yo todavía le digo: no, manito, ya subí, ya me voy en 7 días. Yo bien emocionada y me dice: no, Kenia, me pidieron que te vuelva a subir. Y yo: ¿pero para qué? Ya me subieron, me certificaron, me subieron al gobierno, y ya cuando llego con la licenciada me entregó una resolución que yo no esperaba, la resolución de delito. Y ahí me dijeron: gracias por participar, esperemos que regrese pronto, otros casi 11 años, para que venga a calentar una cátedra. Ni una disculpa te da. Y luego a mí me notificaron aproximadamente a las 11 de la mañana que nosotros lo bateamos, incluyendo mi amigo, cuando me acerqué lo vi ya alcoholizado, con los pantalones abajo, y dije: no, date una vuelta, manito. Pero se avanzó y Paola sí se sube al carro. Cuando se subió, avanzó 2 metros, se detuvo el vehículo y empiezo a escuchar que Paola gritaba mi nombre con gritos de auxilio. Kenia, Kenia. Pues corro al carro y cuando llego a la ventanilla del copiloto escucho unas detonaciones de arma de fuego. En ese momento me quedé impactada, no me pude ni mover. Recuerdo nada más cómo a través del cristal observé cómo este sujeto aventaba el cuerpo de mi amiga, desvanecido, en el asiento del copiloto, y después se me quedó viendo, me apuntó y me disparó. Cuando reacciono, gracias a Dios esa arma se encasquilló y me reviso y no me dio el balazo, es cuando decido detenerlo, y en eso llega una patrulla que había escuchado los balazos y pues obvio lo encontraron en fragancia con el arma en la mano, mi amiga agonizando en una propiedad privada que era el vehículo, y lo presentamos ante el Ministerio Público, donde ahí ya me tocó vivir la criminalización por ser una mujer trans. De entrada me descartaron de la carpeta de investigación poniéndome como curiosa del lugar, algo que no existe cuando yo era la testigo principal. Sin embargo, ese fue el motivo por el cual decidieron no darme nada de información. Yo entraba, yo pues me quedé ahí, las 48 horas, que es el término jurídico legal que te da la ley para poder judicializar una carpeta de investigación, y pues yo estuve ahí todo el tiempo fuera del Ministerio Público y entraba cada rato: licenciada, ¿qué va a pasar? Oiga, licenciada, si me van a entregar el cuerpo de mi amiga. Oiga, licenciada, y el asesino, ¿qué va a pasar? Y en una de esas me dice: mira, ya te dije que no te puedo dar nada de información, mejor váyanse a dormir, es una puta de aquí de la esquina, ¿quién les va a hacer caso? Le dije: pues eso será para usted, pero para mí es mi amiga, mi hermana, mi compañera, y yo no pienso moverme de aquí hasta que no sepa qué va a pasar con el asesino. Y me dijo: pues como quieras. Me salgo, yo estaba en la banqueta con un amigo taxista y unas amigas trans, y cuando ya se va a cumplir el término sale este MP y me avienta un post-it y me dice: pues a ver si alcanzas. Faltaban 15 minutos para la hora. Entonces me acuerdo que mi amigo el taxista me dice: súbete, flaquita. Y llegamos ahí a Sullivan, alcanzo a entrar a la audiencia, ya estando en la audiencia, pues sale el juez y pregunta: ¿hay algún testigo en la sala? Sí, yo. Y ya nomás le dijo al Ministerio Público: Ministerio, ya se sabe el protocolo, se retiró el juez, y después fue al Ministerio Público hasta el centro y me dijo: te voy a solicitar a que te retires de la sala para que no contamines la audiencia. Entonces yo no sabía de procedimientos ni de leyes, y entonces yo pensé que me tenía que salir para que en algún momento entrara a declarar en esa audiencia, confié en las autoridades y al finalizarla dejaron en libertad al asesino por falta de elementos para procesar. Cuando bajan mis amigas, las que sí se quedaron todas enojadas, queriendo romper las instalaciones, las puertas de cristal, las calmé. A ver, hermanas, nosotras únicamente por ser mujeres trans y romper un cristal de gobierno, al menos nos vamos a aventar 5 años en la reclusión. Mejor vamos por Paola, que lleva 48 horas en el congelador. Cuando llegamos con el fiscal solicitando el cuerpo, me dio un no rotundo como respuesta. Me dijo: no, ¿cómo crees que yo te voy a entregar el cuerpo a ti? En primer lugar, tú no eres su familiar directo, y en segundo lugar, tú no representas nada en la carpeta de investigación. Y entonces, pues yo le decía: no, pero ¿cómo? Pues si me la tienes que entregar, y ahí fue donde ya me salió lo bueno. Me acuerdo que le di un manotazo en el escritorio, me levanté y le dije: ¿cómo ves que ahorita, cabrón, entregas el cuerpo de mi hermana, y si no con 500 trabajadoras sexuales, te voy a ir a hacer un desmadre insurgente y a como nos toque?
se me quedó viendo fijamente el fiscal y me dice, mira, para que veas que soy buena onda, te la voy a entregar. Yo creo que había visto a la más de 2 metros de altura, ya me había temblado, ¿no? Entonces ya me entregan el cuerpo, me hacen el trámite, me llevó a mi amiga a una agencia funeraria a despedirla como nos despedimos, hermanos, con show, ¿no? Con alegría, todas las hermanas, ¿no? Con sus vestuarios extravagantes, porque así nos gusta despedirnos. Cuando íbamos rumbo al panteón, decido llevarla al punto de trabajo sexual, donde también fue nuestro lugar de encuentro. Decido llevarla para hacer una guardia de honor y un aplauso de despedida, y en eso, cuando llego, me dice una compañera, Kenia, si vas a hacer tu desmadre, lo bien, hermano. Pero yo estaba en shock. Yo sentía que flotaba. Yo cuando hablaba con las personas veía como un velo blanco y sentía mucho miedo y mucha presión en mi pecho y no sabía qué iba a pasar. Y me acuerdo que dentro de todas estas emociones que yo sentía, le dije a la Carlos, manito, sigue que hasta Insurgentes, porque a Paola la matan 2 calles antes de Insurgentes. Entonces ya cuando llegamos, íbamos cruzando la avenida de los Insurgentes, me empezó a dar mucha rabia, coraje, impotencia, frustración, y imagínense todas estas emociones juntas. Y lo único que se me ocurrió fue quitarle las llaves de la carroza, me bajé del auto, bajé el ataúd en medio de la avenida de los Insurgentes un miércoles a las 2 de la tarde. Y fue la primera vez que yo le grité al mundo y a la sociedad que ya estaba cansada de tanta discriminación, de tanta violencia, por el simple hecho de ser quien quiero ser. En 2 segundos ya estaba rodeada de medios de comunicación y me preguntaban, ¿es virtual, Paola? No es virtual. Paola en estas condiciones se viene a manifestar porque todavía ni la enterramos y ya dejaron en libertad al asesino que nosotras mismas agarramos. Y todavía me dicen los medios, pero ¿cómo? Si Peña Nieto se acaba de declarar amigable con la comunidad LGBTIQ+, a ese cabrón ni me lo mencionen porque le voy a hacer su desmadre aparte. Yo ya no tenía nada que perder con ellos. Recuerdo que ya llegaron los granaderos, nos empezaron a replegar, nos ofendían, porque querían que respondiéramos para que nos llevaran, pero zapateadas a otro lado, ¿no? Y entonces yo ganando a las compañeras en medio de todos los granaderos, jalándonos el ataúd, ¿y qué creen? 90 granaderos no pudieron con 9 trabajadoras sexuales encabronadas. No pudieron ni siquiera quitarnos el ataúd. Llegamos otra vez a la fiscalía porque ya no alcanzamos panteón. Y llegando con el fiscal, me dice el fiscal, ¿pero qué? ¿Por qué hicieron eso? Si nosotros únicamente hicimos nuestro trabajo. Cállese, cabrón, que me lo cacheteé. Y ya que me cacheteé al fiscal, pues ese día fue el día que me dan el reconocimiento en la carpeta de investigación como testiga, ¿no? Del caso, ¿no? Y bueno, pues ya como víctima indirecta. Y bueno, a partir de ahí me regreso a la funeraria, otra noche más a velar y a despedir a mi hermana. Y cuando ya íbamos rumbo al panteón, ya al otro día la enterré. Y en su tumba, al pie de su tumba, yo le prometí que me iba a descansar hasta que existiera justicia y hasta modificar el sistema. Hoy no sé si estoy modificando el sistema. Lo que sí sé es que todos los días de mi vida que me levanto con la convicción de que todas las personas que me escuchan puedan cambiar su perspectiva hacia la comunidad, que se den cuenta que somos seres humanos, que reímos, lloramos, cagamos, nos echamos pedos y ¿qué creen? Todos vamos para el mismo hoyo. Me di cuenta que a partir de esa manifestación pues éramos invisibles todas las personas trans. A pesar de que había organizaciones, a pesar de que las personas de las organizaciones gays, lesbianas nos mencionaban, no era una realidad para las personas trans. Entonces, pues con todo este panorama empecé a recibir, a través de esta noticia que se hizo internacional, empecé a recibir llamadas de academias, de instituciones, de gobiernos, de empresas, de medios de comunicación, y me decían, oye, es que mía, pues qué gacho lo que les toca vivir a ustedes como mujeres trans en esta sociedad. Fíjate que nosotros como sociedad no lo sabemos, pero si tú vienes y nos das una entrevista, un foro, un conversatorio, a lo mejor vamos a poder entender cómo ayudarles. Y yo les decía, va, invítame para comer y dame para mis pasajes y te doy la entrevista que quieras. Porque desde esa noche yo nunca más pude volver a ejercer el trabajo sexual, que era la única fuente laboral que yo conocía desde los 9 años para poderme mantener. Así que dejé de trabajar y con esto me empecé a mantener los 2 primeros años, pero ¿qué creen? También esos 2 primeros años empecé a recibir amenazas de muerte. Vía WhatsApp, vía telefónica, y me decían, te vamos a matar, y yo les contestaba, mátame de risa, cabrón, ¿no? Y decía,
estos cabrones me quieren amenazar por medio del teléfono cuando yo ya estuve en Santa Marta con puro loco, ¿no? Y un día salgo temprano de su casa y recuerdo que vi una corona de muerte y dije, ay, se murió la vecina y ni me avisa. Cuando veo una ya cuando veo mi... Lamentamos el asesinato de Kenia Cuevas. No, manita, que entré y sí me regresé hasta la reversa, cerré el zaguán, me metí abajo de mi comedor y me quedé ahí. Y sale de la recámara, yo vivía con una chica atrás, amiga mía, sale de la recámara y dice, tú pinche loca, no me quieres atrapar, ¿qué haces allá abajo? Y yo, cállate, manita, ya saben dónde vivo, ya vienen por mí, me van a matar, cuidas a mis perros, le avisas a mi familia. Y la otra asomándose, ¿estás loca? No, y nadie, ¿cómo no? Pues ahí está la corona. Obvio que entre crisis sí avisé a los abogados, tuvimos que meter una denuncia. En el Estado de México no proceden las amenazas. Entonces solicité a la Comisión de Derechos Humanos una medida cautelar para que la autoridad me diera un acta de hechos y yo poder tener un antecedente de las amenazas. Posteriormente tuve 2 atentados. Me encontraron ahí parada esperando el transporte público, unos sujetos me dieron 2 apuñaladas en el abdomen. La verdad es que yo no supe quién fue, yo quedé inconsciente, terminé en el hospital. Gracias a Dios no tocó ningún órgano vital, no, por eso estoy aquí. Pero sí terminé en el hospital y poniendo mi denuncia. Y 8 meses después de esa agresión, tuve la segunda. Ya me alcanzaron en el transporte público y me dieron 3 impactos de bala. El primero, rozó el brazo izquierdo. El segundo, penetró el brazo derecho, que me tumbó el tendón. Y el tercero rebotó aquí en la frente. Ahí fue donde dije, mi San Pedro me quiere. Ahí fue donde dije, algo tengo que hacer. Si Dios, la vida me han permitido sobrevivir de tantas, es porque creo que algo tengo que hacer. Y decidí constituir una organización que es Casa de las Muñecas Tiresias y que a partir de esta institución logramos construir el primer albergue para mujeres trans en América Latina, en donde a través de la metodología que se realizó y se construyó fue a través de la historia, de todos los elementos que a mí me fueron ayudando para salir de estos estatus de vulnerabilidad. Complementamos una metodología en 4 etapas, que es ingreso, intermedios, avanzados y vida independiente. Y bajo estas etapas, nuestra columna vertebral es la profesionalización académica de estas mujeres, desde alfabetización primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Al mismo tiempo llevan talleres de autonomía económica, culturales, deportivos, artísticos, digitales, de idiomas y todo lo que ayuda a la deconstrucción de la violencia. También se rescatan hábitos que se pierden en esos contextos de vulnerabilidad. Tienen un acompañamiento psicoemocional que en 3 rutas como terapia psicosocial, terapia individual y terapia grupal construyen un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Y en la penúltima etapa, donde ya se vinculan al área laboral, empiezan con un proceso de ahorro. El 80% de lo que van percibiendo se ahorra, el 20% se lo pueden gastar como quieran, y al finalizar esa etapa llegan a la última, que es la vida independiente, con el dinero que ya ahorraron, mínimo la preparatoria, entrando a la universidad, con un trabajo donde se respetan sus derechos laborales y de identidad. Pues obvio esta mujer ya está preparada para poder rentar ese primer cuarto, comprar esa primer camita, ese primer refri, esa primera estufita y empezar. Y la casa sigue siendo ese apoyo. También desde que mataron a Paola me he dedicado a rescatar los cuerpos de las mujeres trans, porque desde que matan a Paola me entero que estos cuerpos por lo regular se iban a las universidades o a las fosas comunes, porque ni siquiera nuestros cuerpos quieren rescatar. Tanto nos ha llegado la discriminación, y las familias que llegan a rescatar nuestros cuerpos quieren cortarnos el cabello y ponernos trajes con corbatas. Y entonces yo cuando empiezo a observar todo esto, yo no lo empecé a permitir. Yo me empecé inclusive a confrontar con las familias por un cuerpo de una chica trans. Y cuando yo ganaba la representatividad y me llevaba el cuerpo a velación, pues yo las maquillaba, me despedía de ella con un besito, ¿no? ¿Por qué? Porque eran mis hermanas, aunque muchas veces ni las conocía. Y empezarles a dar pues un acompañamiento al entierro digno. Cuando yo empecé a rescatar a estas chicas, pues el Estado me prestaba fosas individuales de 7 años, y me empecé a hacer una estrellita en el cuello por cada chica. Cuando llegué a 10 dije, párale, no, no voy a terminar bien estrellada, no, allá ahorita tuviera 86 estrellas, por eso hice una constelación, ¿no? Pero ahí están todas. Y bueno, pues ahí fue donde decidí hacer un proyecto de construcción, un proyecto arquitectónico, para construir el primer mausoleo en el mundo y en la historia para mujeres trans, en donde lo logramos hacer en Iztapalapa,
Y en este lugar van a poder ingresar 150 mujeres en 3 modalidades: cuerpos completos, restos óseos y cenizas, en donde estamos dignificando sus vidas, reconociendo sus identidades, pero ¿qué creen? Lo más importante, recordar sus memorias como todos nos lo merecemos. Ahora que ya tengo este mausoleo, pues empecé a trasladar los cuerpos que ya estaban enterrados, porque pues al salir uno tenían que salir todos, y empecé a hacer exhumaciones prematuras con cadena de custodia, y cuando las iba trasladando hice un proyecto con el registro civil, y todas las chicas que ya teníamos pues sepultadas logramos que su acta de defunción le hicieran el cambio de identidad, o sea, le hicimos el cambio de identidad posmuerta de mis hermanas. Primero, pues también vemos a la Fiscalía de la Ciudad de México logró una recomendación, la 02-2019. En esta recomendación venían varios puntos recomendatorios como la tipificación del delito de transfeminicidio, la creación de una unidad especializada, también en la creación de un protocolo de atención de actuación, actos de satisfacción y no repetición y una disculpa pública. La disculpa pública la recibimos por la entonces fiscal de la Ciudad de México, hoy fiscal de la República, Ernestina Godoy, y fue la primera disculpa en la historia donde una autoridad que prepara justicia se disculpa por sus malos actos como institución hacia mujeres trans trabajadoras sexuales. Y bueno, normal, la disculpa se crea la unidad especializada de transfeminicidios, y cuando empezamos a trabajar la ley de transfeminicidios en el Congreso de la Ciudad, con un gran aliado que es el diputado, en ese entonces diputado Temístocles, que llevaba la Comisión de Derechos Humanos, pues obvio para darle continuidad a esta recomendación, que esto atiende una recomendación, la ley de transfeminicidios atiende una recomendación, y entonces ya cuando la construimos, trabajamos en mesas de trabajo, organizaciones, instituciones, gobierno, legisladores, pues logramos construir la ley, y 3 ocasiones la metimos, porque en 3 ocasiones la mandaron a la congeladora en la Ciudad de México. ¿Y qué me enojo? Y que agarro mis canicas y que me voy a meter. Y en Nayarit presento mi ley, y fue el primer estado en el mundo que tipifica el delito de transfeminicidio, y también en México, ¿no? De ahí, a los 20 días, curiosamente, la Ciudad de México la aprueba, ¿no? Pues claro, les piqué las costillas como legisladores, y este es un bello mensaje. Hay que descentralizar, que únicamente México, la Ciudad de México, tiene que empezar con las leyes. Ustedes también como Estado pueden ser pioneros en leyes y no necesitan que la Ciudad de México lo haga. Y muchas personas creen que si no sucede en Ciudad de México, esto no va a ser una realidad. Empiecen a luchar por sus propias leyes y sean pioneros aquí y en el mundo, ¿no? Y entonces, también en los actos de satisfacción logro 100 becas para mujeres trans educativas, ¿no? Para que se pudieran formar desde alfabetización hasta la universidad, con todo pagado por el Estado. Y bueno, estamos todavía concluyendo ese punto recomendatorio, porque hay que sacar una convocatoria y que las chicas puedan sumarse a este proyecto y que fueran las beneficiarias. Y bueno, también logramos que pues esta ley ya esté en 6 estados de la República. Ya está en Nayarit, Ciudad de México, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche y Estado de México. Y ya se metió en 18 congresos más. Aquí también vamos a meter una nueva propuesta, porque ya entiendo que ya hay una propuesta, pero al revisarla es una propuesta que no está integral, que no está completa, inclusive no incluye la Comisión de Víctimas para modificar pues esta ley. Fíjense que la ley de Ciudad de México se modifica el Código Penal, el Código Civil, el Reglamento Orgánico de la Fiscalía y lo más importante, la Ley de Víctimas. Porque por primera vez en la historia se va a reconocer a la familia social. Ya por primera vez, si se muere una hermana y otra hermana está cerca, si vivió con ella, ya ella puede ir a rescatar ese cuerpo sin necesidad de esperar meses y que nunca lleguen nuestros padres, nuestros hermanos, biológicamente hablando, ¿no? Entonces esto es un gran avance a nivel justicia para las mujeres trans. Estamos también incurriendo en hacer reformas ya sobre estas leyes para incluir el transhomicidio, que también sucede y también es una realidad. Entonces, déjenme decirles que la lucha, compañeros, no ha sido fácil, y estoy segura que no lo va a ser. Pero si nos unimos, nos acompañamos en este camino de lucha, vamos a poder lograr cosas. Yo quiero decirles que estoy muy contenta porque me abrieron los brazos. Yo me vengo a sumar a sus agendas.
Quiero reconocer todos los activismos que existen aquí en Quintana Roo, porque han sido muy valiosos y que nadie se los ha reconocido. Yo sí abiertamente quiero reconocer que tu presencia, sus luchas en la escuela, en las instituciones, ustedes esas batallas las han afrontado. Yo lo único que quiero que me acepten es venirme a sumar a sus luchas para poder contribuir desde mi experiencia y poderles acompañar y arropar, y así logremos que todo el país tenga todo el reconocimiento de las personas trans. Ha sido una lucha también ir contra el sistema, contra el patriarcado, pero sin embargo yo decidí regalarle mi vida al activismo. Y decidí porque me di cuenta que no había de otra, o le entraba de todo y con lleno, y si no, no íbamos a poder hacer cambios. Y lo vemos, hay muchos activistas que tienen muchas intenciones, pero tienen un trabajo para poderse mantener, y entonces ya dividen su día a día y ya no completan pues muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo yo sí decidí entrar con todo. Actualmente pues me siento muy tranquila, muy contenta. Tuve que perdonar a todos mis agresores para poder entender qué era la felicidad. Yo me doy cuenta que la felicidad no es el mejor carro, la mejor casa, el mejor estudio, ¿no? La felicidad es que sepas que hiciste lo correcto y que llegues a tu casa y te sientas en paz contigo misma. Y eso lo experimento y lo construyo todos los días de mi vida. De verdad que... Estoy muy agradecida con las colectivas, Juan, gracias, porque desde que platicamos ha sido un trabajo de muchos meses, porque déjenme decirles que mi agenda es muy pesada y costó un año para que yo pudiera estar en esa fecha. Pero ya ahorita con el compromiso vamos a darle continuidad, voy a estar haciendo visitas periódicas, no nomás para hacer foros, sino también para hacer intervenciones administrativas con los gobiernos para empezar a visibilizar todo lo que no se ha hecho en este estado, ¿no? Y bueno, también le quiero agradecer a mi gran equipo de trabajo, Casa de las Muñecas, que también por ahí anda Yaret y Marilu, que siempre están conmigo de la mano, y sobre todo también a una persona especial que hoy en día, amiga, levántate tantito, por favor. Hoy me maquilló, me arregló, me puso guapísima. Gracias porque somos mucho regalo de tu parte y te lo quiero agradecer, y quiero agradecerle a todas las personas que hoy se dieron cita, porque siempre de hablar de estos temas es duro y también muchas veces no los queremos afrontar. Y hoy que esté lleno este foro es de agradecerse, porque también encuentro que en los estados del sur hay mucha desigualdad, también hay mucha desinformación sobre la diversidad sexual, y empecemos a construir un mejor panorama en conjunto entre todas, acompañadas, como debe de ser, para empezar a iniciar un proyecto grande, ¿no? Entonces, Casa de las Muñecas siempre va a estar comprometida en trabajar para los derechos humanos. Actualmente pues está haciendo mucha política pública, incidencia, estoy construyendo protocolos de atención y de actuación, iniciativas, ¿no?, para poder modificar reglamentos internos institucionales, pero sobre todo también estoy dando capacitaciones a la función pública en general, a empresas, a gobiernos, a medios de comunicación y a todo el mundo, porque desde que empezamos a conocer qué son las definiciones, qué significa cada letra del acrónimo, quiénes la conforman, por qué hay otras identidades, expresiones y orientaciones, quién lo determina, la lucha, las leyes que ya existen, empieza a cambiar el panorama. La gente empieza a darse cuenta que muchas veces discriminamos sin querer. Hay dos formas de discriminar, una con dolo y otra por ignorancia. Y la que es por dolo, sí hay que denunciarla y hay que castigarla. Y la que es por ignorancia, también ser empáticas, ¿no? Y decir, ay señora, no, porque decir la de las quesadillas, no, me decía, amigo, y yo, ay manita, ¿qué crees? En México, a las mujeres trans ya no me conocen. Y yo soy una chica trans y me llamo, ay manita, perdona, es que luego no sé cómo decirle esto. Yo soy ella, Manalina Kenia, ¿no? Y la señora me dice, corre, ven estos segundos. Pero tú vas a la institución o acá al gobierno y le dices, oye, ¿sabes qué? Yo soy Kenia, ¿no? Y soy una mujer trans. A mí me van, aquí dice credencial caballero y caballero te voy a tratar. Entonces me di cuenta que la sociedad en general nos quiere y nos acepta porque somos parte de. Quien no nos quiere y no nos acepta es el sistema y el patriarcado, que ese es el mismo enemigo del feminismo y de todas las mujeres y de toda la diversidad, y que no hemos entendido que nuestra enemiga y nuestro enemigo no es el que está al lado, no es otro activista, no es otra mujer trans,
Nuestro enemigo es mucho más grande y si nos ve separadas, cada vez más va a aprovechar esa situación. Entonces, compañeros, quiero decirles que siempre va a valer la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones, y todo lo que ustedes imaginen en esta vida es real, si sus corazones así lo desean, y por ello, hoy mi mayor venganza será que todos, todas y todes seamos felices. Gracias. Para que nos pueda ayudar a hacer esta traducción, que para mí es muy importante, quiero decirles que yo recibí el bastón de mando de las 68 lenguas maternas y de los pueblos indígenas, y me la dieron pues, la Asociación Nacional de Pueblos Originarios. Entonces, este es mi compromiso con la comunidad, que no nomás la voz llegue a otros países, sino también internamente llegue a todas las poblaciones y a todas las personas que habitamos este país que es tan hermoso. Y te la voy a entregar. Muchas gracias con todo mi corazón. Estoy muy feliz. Mi mayor venganza será ser felices. Están las chicas, guapas, bellas, pura Miss, ¿verdad? Pura Miss International. Y yo a ustedes, gracias por venir. Ay, es que aprendí de las máximas. Yo dije, no nada más las chicas, porque luego ya sé que me humillan. Muchas gracias, bebé, muchas gracias. Qué bueno que lo disfrutaron.